8 cañones de rifle apuntaban a su cabeza. Robert McLeod estaba parado en medio de un bosque cubierto de nieve, ambas manos levantadas alto, su aliento formando pequeñas nubes blancas en el aire helado de diciembre. A su alrededor, 8 soldados alemanes gritaban en un idioma que no entendía, pero el lenguaje de las armas no necesitaba traducción. 3 días corriendo, 3 días sin dormir, 3 días a través del infierno blanco del bosque de las Ardenas. Y todo terminaba aquí, en un bosque sin nombre a 10 kilómetros de las líneas aliadas, tan cerca, tan imposiblemente lejos. El sargento alemán dio un paso adelante y registró a McLeod bruscamente. Tomó el rifle, la pistola, el cuchillo de combate, las granadas. Todo. El sargento examinó las placas de identificación con frío interés. ¿Canadá? Lejos de casa. McLeod no dijo nada. Su mente estaba en otra parte. Estaba pensando en el cuchillo. El pequeño cuchillo que no habían encontrado. El que estaba atado a su pantorrilla izquierda, escondido bajo la gruesa tela de sus pantalones de uniforme. Y estaba pensando en algo loco. Lo más loco que había considerado en toda su vida. Comenzó a reír. Para entender lo que pasó después, necesitas entender de dónde venía Robert McLeod. Necesitas entender el tipo de hombre que los bosques de Nueva Escocia habían creado. Port Haven. Población 847 almas. Un pueblo pesquero presionado entre el frío océano Atlántico gris y los interminables bosques de pinos del este de Canadá. Un lugar donde el invierno duraba 6 meses y a veces más. Un lugar donde el viento del mar cortaba a través de la ropa como una cuchilla a través de mantequilla. Un lugar donde la pobreza no era algo de lo que avergonzarse, porque casi todos la compartían por igual. Robert McLeod nació en la primavera de 1920. Era el tercero de 5 hijos en una casa que solo tenía 2 habitaciones. Su padre, Duncan McLeod, era un leñador, un hombre que cortaba árboles en los bosques del norte para ganarse la vida. Cada noviembre, Duncan besaba a su esposa e hijos en despedida. No regresaría hasta abril. Durante 5 meses vivía en campamentos rudos en lo profundo del desierto, cortando madera desde el amanecer hasta el anochecer, ganando apenas suficiente dinero para mantener a su familia viva por otro año. Los niños McLeod crecieron entendiendo una verdad fundamental sobre el mundo. Nada era gratis. Todo tenía que ser ganado. Y la supervivencia requería habilidades que no podían ser aprendidas de libros. Cuando Robert tenía 7 años, su padre lo llevó al bosque por primera vez. No para jugar, no por aventura, para aprender a sobrevivir. Duncan McLeod entregó a su hijo un viejo rifle de caza de un solo disparo. El arma pesaba casi la mitad del peso del niño mismo. Robert tuvo que usar ambos brazos solo para mantenerla firme. ¿Ves ese conejo?, preguntó Duncan, señalando una pequeña forma marrón moviéndose entre los arbustos a 30 metros de distancia. Robert asintió. Tienes una bala. Fálala y la familia come menos esta semana. ¿Entiendes? Robert entendió. Había entendido desde que era aún más joven que esto. Entendió a través de las noches cuando se iba a la cama con hambre porque no había suficiente comida para todos. Entendió a través de los inviernos cuando su madre daba su porción a los niños y les decía que ya había comido. Entendió a través de las miradas preocupadas en los ojos de su padre cada vez que abría el armario de comida y lo encontraba casi vacío. Robert levantó el rifle. Sus brazos delgados temblaron bajo el peso. Apuntó al conejo, tratando de mantener el cañón firme a pesar del temblor. Apretó el gatillo. El conejo cayó. Esa noche, la familia McLeod tuvo carne para cenar. Desde los 7 hasta los 18 años, Robert McLeod pasó miles de horas en los bosques de Nueva Escocia. Esta no era casa recreativa como los niños ricos de las ciudades disfrutaban en sus fincas familiares. Esta era casa de supervivencia. Cada conejo, cada urogallo, cada ciervo, significaba la diferencia entre un estómago lleno y uno vacío.
entre calor y frío, entre vida y muerte. Durante esos 11 años, Robert desarrolló una habilidad que un día salvaría su vida. Aprendió a leer a las personas, no libros, personas. Robert abandonó la escuela a los 14 años para ayudar a su padre en los campamentos madereros, pero aprendió a leer el lenguaje corporal, a leer los ojos, a leer la postura, a leer las señales inconscientes que las criaturas vivas emiten cuando están cómodas, cuando están tensas, cuando tienen miedo, cuando han bajado la guardia. Esta habilidad vino de cazar animales. Un ciervo te dirá si está alerta o relajado a través de la forma en que se para, a través de la dirección en que apuntan sus orejas, a través de cómo se mueve su cola. Un oso te dirá si está a punto de atacar o a punto de huir a través de la posición de sus hombros y la forma en que te mira. Sobrevivir en el bosque significaba leer estas señales en una fracción de segundo y reaccionar correctamente. Dudar y podrías convertirte en presa en lugar de depredador. Robert aplicó la misma habilidad a los humanos. Podía entrar a un bar lleno y saber inmediatamente quién estaba buscando problemas, quién había bebido demasiado, quién estaba pretendiendo ser rudo pero en realidad tenía miedo por dentro. Podía mirar a un extraño y saber si estaban diciendo la verdad o mintiendo, si estaban cómodos o escondiendo algo. 11 años en el desierto de Nueva Escocia habían convertido a Robert McLeod en un experto en leer el lenguaje no hablado. El ejército no podía enseñar esta habilidad en ningún curso de entrenamiento. Venía de miles de horas de observación, miles de momentos de vida o muerte, miles de lecciones escritas en hambre y frío. La madre de Robert, Catherine, era una mujer fuerte que crió 5 hijos sola durante los meses cuando su esposo estaba fuera. Ella enseñó a Robert a leer y escribir usando viejos libros prestados de la iglesia. Le enseñó que la verdadera fuerza no se trataba de músculos. Se trataba de la capacidad de seguir adelante cuando todo parecía sin esperanza. Hijo, a menudo decía, la vida te derribará muchas veces, pero mientras te levantes, no has perdido. Robert nunca olvidó esas palabras. En el otoño de 1938, cuando Robert tenía 18 años, su padre murió en un accidente de tala. Un pino masivo cayó en la dirección equivocada y aplastó a Duncan MacLeod antes de que nadie pudiera reaccionar. Robert se convirtió en el jefe de su familia a los 18 años, tomando el lugar de su padre en los campamentos madereros cada invierno, llevando sobre sus hombros la responsabilidad de apoyar a su madre y 4 hermanos. Ese era el peso que Robert McLeod llevaba a la edad adulta. No solo peso físico, sino el peso de saber que otros dependían de él. Que el fracaso no era una opción. Que tenía que seguir adelante sin importar qué. En septiembre de 1939, Canadá declaró la guerra a Alemania. Robert no se apresuró a alistarse como muchos otros jóvenes. Todavía tenía una familia que apoyar. Pero para 1941, cuando su hermano menor tenía edad suficiente para tomar su lugar en los campamentos madereros, Robert entró a la oficina de reclutamiento en Halifax. ¿Qué habilidades tienes?, preguntó el oficial de reclutamiento. Sé cómo disparar y sé cómo sobrevivir en el bosque. Durante las pruebas físicas y de tiro, Robert obtuvo el puntaje más alto de cualquiera en esa clase de reclutamiento. Los instructores de entrenamiento quedaron impresionados por su capacidad de moverse silenciosamente a través del terreno forestal, una habilidad que les tomaba semanas enseñar a otros reclutas. Robert ya la había dominado en la infancia. Fue asignado al Regimiento Real Canadiense, una de las mejores unidades de infantería del ejército canadiense. Después de un año de entrenamiento en Inglaterra, desembarcó en Sicilia en 1943. Siguió a las fuerzas aliadas a través de Italia y finalmente llegó a Francia después de la invasión de Normandía. Para diciembre de 1944, Robert McLeod tenía 3 años de experiencia en combate. Había sobrevivido batallas que mataron a muchos de sus camaradas. Había aprendido que en la guerra,
La habilidad de leer personas que había desarrollado de cazar animales podía hacer la diferencia entre vivir y morir. Podía mirar a un soldado alemán y saber si estaba asustado o confiado. Podía observar una patrulla y saber si estaban alertas o descuidados. Podía estudiar a un oficial y saber si éste era un verdadero líder o solo alguien usando rango. 3 años de lucha habían transformado a Robert de un leñador en un guerrero, pero en lo profundo, todavía era el niño de 7 años sosteniendo un rifle de caza, sabiendo que fallar significaba que su familia pasaría hambre. Nunca fallaba. 16 de diciembre de 1944. 5:30 de la mañana. Robert estaba durmiendo en un sótano en el borde del pueblo de Saint-Vith, cuando el suelo comenzó a temblar. No un terremoto, artillería, miles de proyectiles cayendo simultáneamente en una sinfonía de destrucción. La Alemania nazi había concentrado más de 200.000 tropas para este ataque sorpresa, la fuerza más grande que habían reunido desde 1940. Habían usado el mal tiempo para ocultar sus movimientos. Habían engañado a la inteligencia aliada con elaboradas operaciones de engaño, y ahora se estrellaban como una ola de marea. En 6 horas, la línea defensiva aliada se hizo pedazos. Las comunicaciones fueron cortadas. Las unidades se separaron. Las órdenes de retirada nunca llegaron a todos los que las necesitaban. Los soldados corrieron en todas direcciones, tratando de escapar del apretón enemigo. Robert McLeod se separó de su unidad cuando un proyectil de artillería golpeó el puesto de mando. La explosión lo arrojó a una trinchera de comunicaciones. Golpeó su cabeza contra una viga de soporte de madera y perdió el conocimiento. Cuando despertó, ya era tarde. A su alrededor solo había cadáveres y escombros. El fuego de armas todavía resonaba en la distancia hacia el oeste. Su unidad se había retirado sin saber que todavía estaba vivo. Robert recolectó armas, municiones y raciones de los muertos, de hombres con los que había desayunado esa misma mañana. Luego comenzó a moverse hacia el oeste. Comenzó el escape de 3 días. Robert se movió a través de la noche, usando la oscuridad para evitar las patrullas alemanas que inundaban el área. Las habilidades de movimiento silencioso que había aprendido de cazar en Nueva Escocia ahora salvaban su vida. Podía caminar a través de nieve profunda haciendo casi ningún sonido. Al amanecer del primer día, se escondió en un viejo cráter de bomba, cubriéndose con ramas de pino para camuflaje. Permaneció inmóvil durante 12 horas, incluso cuando una patrulla alemana pasó a 10 metros de su posición. No se atrevió a encender fuego. El humo sería visible desde lejos. Comió nieve para obtener agua, sintiendo como si estuviera tragando vidrio congelado. Masticó corteza de pino, amarga y desagradable, pero conteniendo vitamina C, que ayudaría a prevenir enfermedades. Habilidades de supervivencia que su padre le había enseñado durante esos largos inviernos en Nueva Escocia. En la segunda noche, Robert casi muere. Estaba arrastrándose a través de una sección escasa del bosque cuando escuchó voces alemanas directamente adelante. Se congeló en su lugar, sin atreverse a respirar. A través de la débil luz de la luna, vio un grupo de soldados alemanes, unos 20 de ellos, estableciendo campamento directamente en su camino. Permaneció quieto durante 4 horas mientras los soldados alemanes comían, hablaban y eventualmente se fueron a dormir. La temperatura cayó por debajo de menos 15 grados Celsius. El cuerpo de Robert temblaba incontrolablemente, pero no se atrevió a moverse. No se atrevió a buscar calor. Un sonido, un movimiento equivocado, y moriría. Cuando los últimos soldados se durmieron, Robert comenzó a arrastrarse extremadamente lento, centímetro por centímetro, moviéndose alrededor del campamento enemigo. Tomó 3 horas cubrir 50 metros. Para cuando estuvo lo suficientemente lejos para ponerse de pie, el amanecer se acercaba. En el tercer día, Robert había alcanzado el límite absoluto del agotamiento. 3 días sin dormir, casi sin comida, su cuerpo doliendo del frío y la tensión constante.
Sus pies comenzaban a mostrar signos de congelación, dedos perdiendo sensación, piel volviéndose un peligroso blanco pálido. Pero según su estimación, las líneas aliadas estaban a solo unos 10 kilómetros de distancia. Una distancia que podía ser cubierta en un solo día de caminata normal. Solo necesitaba seguir poniendo un pie delante del otro. En la tarde del tercer día, Robert se detuvo junto a un pequeño arroyo congelado. Usó la culata de su rifle para romper el hielo delgado y recogió el agua helada con sus manos. Por primera vez en 3 días, tenía agua limpia para beber. En ese momento, se permitió sentir esperanza. Casi allí. Solo un poco más. Fue entonces cuando escuchó el sonido de botas crujiendo a través de la nieve directamente detrás de él. Robert se giró y se encontró mirando el cañón de un rifle Kar-98K, apuntado directamente a su pecho. El soldado alemán detrás del rifle gritó una advertencia a sus camaradas. En 10 segundos, Robert estaba rodeado por 8 soldados, todos con armas apuntadas a su cabeza y torso. Levantó lentamente las manos. No porque se estuviera rindiendo, una parte de él nunca se rendía, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para observar. Tiempo para leer a las personas que lo rodeaban. Tiempo para encontrar una oportunidad que probablemente no existía. Robert estudió a cada uno de los 8 soldados alemanes uno por uno. El líder, un sargento de unos 30 años, usando una cruz de hierro en su pecho. Postura confiada, ojos agudos. Este era el más peligroso, un oficial veterano con experiencia real. Los 2 centinelas parados en el borde exterior, espaldas hacia el grupo, observando el bosque por amenazas externas. Estaban haciendo su trabajo correctamente. Una señal de buena disciplina. Los 5 soldados restantes, edades que iban de 18 a 25 años. Robert leyó agotamiento en sus ojos, tensión en sus hombros. Habían estado luchando continuamente durante días, y ahora se estaban relajando porque pensaban que la situación estaba bajo control. Este fue su primer error. Robert continuó observando mientras lo registraban. Segundo error. No ataron sus manos. El procedimiento estándar al capturar un prisionero de combate era restringir sus manos inmediatamente, pero no lo hicieron. Quizás no tenían cuerda, quizás tenían prisa, quizás simplemente estaban demasiado confiados. Tercer error. Estaban parados demasiado juntos. 5 hombres dentro de un radio de 3 metros, lo suficientemente cerca para que una sola granada pudiera derribarlos a todos. El entrenamiento básico de infantería enseñaba a los soldados a mantener al menos 5 metros entre cada persona. Cuarto error. Sus armas fueron bajadas después de que el prisionero fue desarmado. Colgaron sus rifles sobre sus hombros o los sostuvieron a sus lados. Nadie mantuvo su arma en una posición de disparo lista. Quinto error. Estaban distraídos. 2 de ellos encendieron cigarrillos. Uno estaba haciendo bromas sobre algo. Se estaban comportando como si la situación fuera completamente segura. Robert notó todo esto en 30 segundos. Y notó algo más. Cuando lo registraron, perdieron el pequeño cuchillo atado a su pantorrilla izquierda, escondido bajo la gruesa tela de sus pantalones de uniforme. El cuchillo. Un cuchillo de la Luftwaffe alemana que Robert había tomado de un paracaidista muerto en Italia 1 año antes. Pequeño, afilado, y ahora la única cosa entre él y la libertad. Pero un cuchillo contra 8 hombres con armas. Una ecuación imposible. ¿O no? Robert estaba parado allí con sus manos levantadas alto, su mente luchando contra sí misma. La parte racional de él, la parte que había sobrevivido 3 años de guerra al no hacer cosas estúpidas, esa parte estaba gritando que esto era suicidio. 8 hombres, 8 rifles, un cuchillo. La probabilidad de supervivencia era casi 0. Y ser capturado no era el fin. Cientos de miles de prisioneros aliados estaban viviendo en campamentos a través de Alemania. La guerra podría terminar en unos meses. Todas las noticias del frente eran optimistas. Podía sobrevivir. Podía ir a casa.
podía ver a su madre y hermanos de nuevo. Robert pensó en su madre en Port Haven. ¿Qué le pasaría si moría? Ya había perdido a su esposo. No podía perder un hijo también. Pensó en Sarah, la chica de cabello rojo que había conocido en un baile en Halifax antes de embarcarse. Habían intercambiado cartas durante 3 años. Ella lo estaba esperando. Ella creía que volvería a casa. ¿Tenía el derecho de apostar su vida en una oportunidad que apenas existía? Pero entonces, otra parte de Robert habló. La parte salvaje. La parte que había sido forjada en los bosques de Nueva Escocia. La parte que nunca aceptaba la derrota. Esa parte le recordó las palabras de su madre. Mientras te levantes, no has perdido. Esa parte le recordó que la libertad estaba a solo 10 kilómetros de distancia. 10 kilómetros que había caminado a través del infierno para alcanzar. Esa parte le recordó que él no era alguien que se rendía. Nunca lo había sido. No cuando tenía 7 años sosteniendo un rifle más pesado que su brazo. No cuando tenía 18 años, cargando a su familia sobre sus hombros. No durante 3 años de guerra. Robert McLeod tomó su decisión. No fue una decisión de lógica. Fue una decisión de instinto. De negarse a aceptar el destino. Del fuego que nunca muere en un niño criado en hambre y frío. Lucharía. Ahora solo necesitaba una oportunidad. Un momento. Una apertura. Y sabía exactamente cómo crearla. Robert comenzó a reír. No una risa falsa. No una risita forzada. Una risa real que brotó de algún lugar profundo dentro de él. Del lugar donde la locura y la claridad se encuentran. Del lugar donde la desesperación se transforma en poder. La risa comenzó suave, casi un susurro. Luego se hizo más fuerte, resonando a través de los árboles cubiertos de nieve. Robert rió como si acabara de escuchar el chiste más gracioso de toda su vida. Se dobló por la mitad, ambas manos agarrando su estómago, todo su cuerpo temblando de risa. Los soldados alemanes lo miraron. Esto no estaba en ningún manual de entrenamiento. Su prisionero estaba riendo como un loco mientras 8 rifles apuntaban a su cabeza. Nada en su experiencia los había preparado para este momento. El sargento frunció el ceño. Dio un paso más cerca, su rifle todavía colgado sobre su hombro. «Deja de reír. ¿Qué es gracioso?» Robert siguió riendo, lágrimas corriendo por su cara de reír. Pero detrás de esa máscara de aparente locura, sus ojos estaban rastreando todo. La posición de cada soldado, sus armas, quién había bajado su rifle, quién lo había colgado sobre su hombro. El sargento caminando más cerca, más cerca, más cerca todavía. Robert había pasado 11 años leyendo animales en los bosques de Nueva Escocia. Sabía exactamente qué estaba buscando en estos 8 soldados alemanes. Etapa 1 de su plan era confusión. Podía verlo funcionando. Los soldados se miraban entre sí con expresiones inciertas. Su lenguaje corporal había cambiado de alerta a perplejo. Los rifles que habían estado apuntándole ahora bajaban ligeramente, mientras los hombres trataban de entender qué estaba pasando. Etapa 2. Era preocupación. El prisionero se había vuelto loco. 3 días solo en el bosque siendo cazado, casi muriendo de frío y hambre. Quizás la tensión finalmente había roto su mente. Esto sucedía. Todos habían visto soldados, tanto alemanes como aliados, colapsar mentalmente después de soportar demasiado. Etapa 3 era la más importante. Guardia bajada. Un loco no era una amenaza. Era patético en lugar de peligroso. No había necesidad de mantener armas listas contra alguien que había perdido su mente. Robert vio todo desarrollarse exactamente como predijo. Los soldados se relajaron. Los hombros cayeron. Los rifles bajaron más. Los 2 centinelas en el borde del grupo giraron sus cabezas para ver de qué se trataba la conmoción, olvidando momentáneamente su deber de observar el bosque. El sargento estaba ahora a menos de 1 metro de Robert, lo suficientemente cerca para tocar. Su cara mostraba molestia y confusión. Su rifle permanecía colgado sobre su hombro. Sus manos estaban vacías. «Cállate»,
El sargento ordenó de nuevo, mezclando alemán e inglés quebrado. «¡Estás loco! ¿Qué está mal contigo?» Robert levantó su cabeza. Sus ojos se encontraron con los ojos del sargento. Y en ese momento, el oficial alemán vio algo que lo hizo congelarse. Los ojos de Robert no eran los ojos de un loco. Eran claros, agudos, enfocados, y contenían algo que el sargento había visto muchas veces en el campo de batalla: la intención de matar. Pero reconoció esto demasiado tarde. Los siguientes 45 segundos se quemarían en la memoria de Robert McLeod para siempre. Cada detalle cristalino y permanente, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para dejarle recordar todo. Segundos 1 a 5. La mano derecha de Robert ya estaba en posición. Había pretendido agarrar su estómago mientras reía, pero sus dedos en realidad estaban descansando junto a su pierna de pantalón izquierda, en un movimiento fluido, practicado miles de veces mientras sacaba su cuchillo en los bosques de Nueva Escocia. Sacó el cuchillo de la Luftwaffe de su vaina escondida. El sargento vio la hoja brillar en la luz del atardecer. Abrió su boca para gritar una advertencia. Nunca terminó. El cuchillo se clavó hacia arriba debajo de la caja torácica, a través del diafragma, en el corazón. Robert sabía exactamente dónde golpear. Había destripado cientos de ciervos y osos a lo largo de los años. Conocía la anatomía de los mamíferos íntimamente. Los humanos no eran tan diferentes. El sargento colapsó sin hacer un sonido. Su rifle resonó hacia el suelo congelado. Segundos 6 a 12. Robert atrapó el rifle que caía antes de que golpeara la tierra. Un Mauser Kar 98K. Mecanismo de cerrojo. 5 rondas en el cargador. Había usado armas alemanas capturadas muchas veces en los últimos 3 años. Conocía este rifle como conocía sus propias manos. El soldado alemán más cercano estaba parado a 2 metros de distancia. Un joven, probablemente aún no tenía 20 años. Un cigarrillo medio fumado todavía colgando de sus labios. Sus ojos aún no habían procesado lo que estaba sucediendo. Robert disparó desde la cadera, sin tiempo para apuntar, sin tiempo para pensar. Solo instinto perfeccionado a través de 3 años de guerra y 11 años de caza antes de eso. El joven soldado cayó. Segundos 13 a 20. Robert pivotó a la izquierda mientras trabajaba el cerrojo. El movimiento tomó menos de un segundo. Lo había practicado miles de veces hasta que se convirtió en puro reflejo. El tercer soldado estaba tratando de llevar su rifle a posición de disparo. Demasiado lento. Robert disparó. El hombre cayó. El cuarto soldado comenzó a correr. Un error. Correr significaba dar la espalda. Robert disparó. Otro cuerpo golpeó la nieve. El quinto soldado finalmente había reaccionado. Uno de los hombres que había estado fumando. Levantó su arma. Robert ya se estaba moviendo, lanzándose a la derecha mientras disparaba. La bala golpeó el hombro del soldado, pero no lo derribó inmediatamente. Segundos 21 a 30. Ahora los alemanes restantes comenzaron a disparar de vuelta. Robert se arrojó detrás del cadáver del sargento, mientras las primeras balas desgarraban el espacio donde había estado parado. Escuchó rondas cortando el aire. Las escuchó golpeando en madera. Escuchó gritos en alemán. Quedaban 3 hombres. Los 2 centinelas habían vuelto de sus puestos de observación. Un soldado herido en el hombro, pero todavía capaz de luchar. Robert agarró una granada de palo del cinturón del sargento. Una Steel Hand Granate, la distintiva granada alemana con su largo mango de madera. Tiró del cordón de fricción y la lanzó hacia los 2 centinelas que corrían de vuelta hacia la pelea. Segundos 31 a 40. La explosión derribó a un centinela de sus pies permanentemente. El otro fue arrojado hacia abajo por la explosión, pero todavía vivo, luchando por ponerse de pie. Robert no esperó. Se lanzó hacia adelante, moviéndose rápido e impredeciblemente. No corriendo en línea recta, sino zigzagueando, cambiando constantemente de dirección. Una técnica que había aprendido de ver conejos huir de los zorros. Nunca te muevas en un patrón que pueda ser predicho.
El soldado herido en el hombro estaba tratando de apuntar a Robert. Disparó, falló, disparó de nuevo, falló de nuevo. Robert era demasiado rápido, demasiado errático. Robert disparó mientras se movía. Una ronda. El soldado herido colapsó. Segundos 41 a 45. El último centinela había recuperado sus pies. Estaba corriendo hacia un gran tronco de árbol, buscando cobertura. Robert lo persiguió, rodeando a la izquierda mientras el soldado lo esperaba desde la derecha. Apareció desde un ángulo inesperado. Rifle ya levantado. Un disparo. El soldado final cayó. Silencio. No el silencio pacífico de la naturaleza. Este era el terrible silencio que sigue a la violencia. La ausencia repentina de fuego de armas, de gritos, de pies corriendo. Solo el sonido de la respiración irregular de Robert y el débil gemido de un soldado alemán permanecía. Robert estaba parado en medio del bosque. 7 cuerpos yacían alrededor de él. Algunos boca abajo en la nieve, algunos torcidos en ángulos antinaturales, algunos todavía moviéndose ligeramente mientras la vida se drenaba. Un hombre, disparado en la pierna, todavía estaba vivo, todavía consciente. Observando a Robert con ojos aterrorizados. Las manos de Robert estaban temblando. Adrenalina corriendo por su cuerpo como electricidad. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir cada latido en sus sienes. Pero estaba vivo. 45 segundos. 8 enemigos. Un cuchillo escondido y un rifle capturado. Había hecho lo imposible. Robert se obligó a moverse. Sabía que el fuego de armas atraería atención. Otras unidades alemanas podrían estar cerca. Tenía minutos como máximo antes de que esta posición se volviera extremadamente peligrosa. Registró los cuerpos rápida y eficientemente. Municiones, granadas, comida de sus mochilas, pan, salchicha, chocolate. Para un hombre que apenas había comido en 3 días, estos artículos eran más valiosos que el oro. Del estuche de mapas del sargento, sacó un mapa militar detallado. Mostraba rutas de patrulla alemanas, posiciones defensivas y líneas de suministro a través del sector sur de las Ardenas. Oro de inteligencia, información que podría salvar cientos de vidas aliadas si podía llevarla de vuelta a las líneas amigas. Robert metió todo lo útil en una mochila alemana capturada. Tomó un rifle mejor que el que había estado usando. Ató munición extra a través de su pecho. Luego se detuvo. El soldado alemán herido yacía cerca. Un hombre de unos 30 y tantos o 40 años. Mucho mayor que los jóvenes soldados que componían el resto de la patrulla. La bala había destrozado el hueso en su pierna inferior. La sangre se estaba empapando en la nieve debajo de él, creando una mancha esparcida de rojo contra blanco. Sus ojos se encontraron. La cara del alemán mostraba una mezcla de miedo y aceptación. Sabía que estaba completamente indefenso. Estaba esperando la bala final, la que terminaría su dolor y su vida. Robert levantó su rifle. Su dedo descansó en el gatillo. Por un largo momento, ningún hombre se movió. Robert miró a los ojos del alemán y vio algo que lo hizo pausar. No odio, no desafío, solo agotamiento. El cansancio profundo hasta los huesos de un hombre que había visto demasiada guerra, que había seguido órdenes en las que probablemente nunca creyó, que ahora yacía en un bosque congelado lejos de casa, esperando morir. El alemán le recordó a Robert a su padre, la misma edad, los mismos ojos cansados, la misma cara curtida de un hombre que había trabajado duro toda su vida y tenía poco que mostrar por ello. Robert pensó en los 7 hombres que acababa de matar. Probablemente también tenían familias, esposas esperando en casa, niños que crecerían sin padres, padres que recibirían cartas diciéndoles que sus hijos nunca regresarían. Los había matado porque no tenía opción, porque era ellos o él, porque la supervivencia lo demandaba. Pero este hombre era diferente. Este hombre ya no era una amenaza. Era solo un ser humano herido tirado en la nieve, sangrando y esperando la muerte.
Robert bajó su rifle. No sabía exactamente por qué. Quizás porque había matado suficiente por un día. Quizás porque este hombre le recordaba a su padre. Quizás porque ejecutar a una persona indefensa era cruzar una línea que no quería cruzar. Cualquiera que fuera la razón, tomó una decisión. Se dio la vuelta y se alejó. Detrás de él, el soldado alemán observó con incredulidad. Luego algo como gratitud parpadeó a través de su cara retorcida de dolor. Todavía iba a morir aquí afuera. El frío lo tomaría si la pérdida de sangre no lo hacía. Pero al menos su último momento en la tierra no sería mirando el cañón del rifle de un enemigo. Robert desapareció entre los árboles. No miró atrás. El mapa lo cambió todo. Con la inteligencia detallada tomada del sargento, Robert ahora podía evitar rutas de patrulla alemanas con precisión. Sabía qué caminos estaban vigilados, qué áreas eran seguras, a qué horas cambiaban turnos las patrullas. Se movió más rápido que antes, en parte por la información, en parte por la comida que había tomado de los soldados muertos, pero principalmente por otra cosa, una energía que venía de saber que había hecho lo imposible. Si podía matar 8 hombres en 45 segundos, podía hacer cualquier cosa. La segunda noche después de la pelea, Robert finalmente se permitió descansar. Encontró un hueco profundo bajo un árbol caído. Se cubrió con ramas de pino y durmió 4 horas. El primer sueño real que había tenido en casi 5 días. Soñó con casa, con la cara de su madre, con los bosques de Nueva Escocia, con el cabello rojo de Sarah y su sonrisa cuando le dijo adiós en la estación de tren de Halifax 3 años antes. Despertó antes del amanecer y continuó hacia el oeste. Pero su cuerpo estaba fallando. El daño acumulado de 5 días en el desierto congelado lo estaba alcanzando. Sus pies habían progresado más allá de la congelación leve. La piel en sus dedos había tomado un feo blanco grisáceo. Apenas podía sentir nada debajo de sus tobillos. Cada paso enviaba dolores punzantes hacia arriba a través de sus piernas. Había comenzado una fiebre, quizás de infección en los pequeños cortes y raspaduras que había acumulado, quizás del agotamiento puro, abrumando su sistema inmunológico. Se sentía caliente y frío al mismo tiempo. Su visión ocasionalmente se nublaba. Sus pensamientos se confundían. Pero siguió caminando, un pie delante del otro. Las palabras que su madre le había enseñado resonaban en su mente. Mientras te levantes, no has perdido. En la mañana del 5.º día desde que se separó de su unidad, Robert colapsó. Estaba cruzando un estrecho camino forestal, cuando sus piernas simplemente se dieron debajo de él. Cayó de cara en la nieve y no pudo levantarse. Sus brazos no soportarían su peso. Sus piernas no responderían a los comandos. Yació allí, cara presionada contra el suelo congelado, sintiendo el frío filtrándose en su cuerpo. Sabía que esto era hipotermia estableciéndose. Sabía que el extraño calor esparcido a través de sus extremidades era la etapa final antes de la muerte. El cuerpo rindiéndose. El cerebro liberando químicos para facilitar la transición de la vida a lo que viniera después. Robert trató de empujarse hacia arriba. Falló. Trató de nuevo. Falló de nuevo. Su visión se estaba desvaneciendo. El blanco de la nieve y el gris del cielo invernal se estaban mezclando en un desenfoque sin forma. «Madre», susurró en el lenguaje de su infancia. «Lo siento. Había llegado tan cerca, sobrevivido tanto, y ahora iba a morir solo en un camino congelado, probablemente a kilómetros de seguridad». Luego escuchó voces. «¡Alto! ¡Manos arriba!». Palabras en inglés habladas con acento estadounidense. Robert trató de levantar su cabeza. A través de su visión borrosa, vio 3 soldados acercándose. Uniformes estadounidenses, cascos estadounidenses, rifles estadounidenses apuntados a él. No lo reconocieron como amigo. Estaba usando un abrigo alemán tomado de uno de los soldados que había matado. Llevaba un rifle alemán. Parecía un vagabundo o un desertor, no como un soldado aliado. Uno de los estadounidenses pateó el rifle alemán lejos del alcance de Robert.
Otro mantuvo su arma entrenada en la figura postrada. El tercero se arrodilló y lo registró. Robert trató de hablar. Su voz salió como apenas un graznido. Canadiense. Cabo Robert MacLeod, Regimiento Real Canadiense. Sus dedos congelados buscaron en su bota. Había escondido sus placas de identificación allí antes de que los alemanes lo capturaran. Las habían devuelto después del examen, y Robert inmediatamente las había ocultado de nuevo. Sacó las placas y las sostuvo con una mano temblorosa. El sargento estadounidense las examinó cuidadosamente. Miró la cara de Robert, al equipo alemán, a las placas de nuevo. Un largo momento de silencio. Luego el sargento asintió a sus hombres. Bajaron sus armas. Uno de ellos se agachó y ayudó a Robert a ponerse de pie. «Jesucristo, amigo, pareces la muerte calentada. ¿De dónde viniste?» Robert miró hacia atrás, hacia el este, hacia el bosque donde 7 cuerpos yacían congelados en la nieve, hacia los 5 días de infierno que había caminado. «Lejos», dijo. Su voz era apenas un susurro. «Muy lejos». Los estadounidenses medio llevaron, medio arrastraron hacia sus líneas. Los pies de Robert se movían mecánicamente debajo de él, pero apenas estaba consciente. El mundo se había convertido en un desenfoque de blanco y gris, y el sonido de voces estadounidenses, haciendo preguntas que no podía entender. Lo había logrado. Contra todas las probabilidades. Contra toda lógica. Contra todo lo que decía que debería haber muerto una docena de veces. Robert MacLeod lo había logrado de vuelta. No recordaba mucho de las siguientes varias horas. Solo fragmentos. Ser levantado en una camilla. El interior de una tienda. Calor. Voces hablando inglés. Alguien cortando sus botas y exclamando por la condición de sus pies. Una aguja en su brazo. Oscuridad. Cuando finalmente despertó, estaba acostado en una cama de hospital. Sábanas limpias. Un techo sobre su cabeza. Calor de una estufa cercana. Por un largo momento, simplemente yació allí, sintiendo el calor, escuchando los sonidos tranquilos de la estación médica, dejándose creer que realmente estaba vivo. Un hombre estaba sentado en una silla junto a su cama, un oficial por su uniforme, sosteniendo una libreta y lápiz. Cabo MacLeod. La voz del oficial era profesional pero no descortés. «Soy el capitán Foster, inteligencia militar. Necesito que me digas exactamente qué pasó allá afuera». Robert miró el techo por un momento, reuniendo sus pensamientos, tratando de poner en palabras las experiencias de los últimos 5 días. Luego comenzó a hablar. Le contó a Foster todo. El ataque de artillería, la separación de su unidad, los 3 días de evasión, la captura, los 8 soldados alemanes, la risa, los 45 segundos. Cuando terminó, el capitán Foster lo estaba mirando con una expresión de pura incredulidad. «¿Quieres que crea?», dijo Foster lentamente, «que mataste a 7 soldados alemanes por ti mismo e hiriste a un 8º mientras estabas rodeado y desarmado en menos de 1 minuto». Robert encontró los ojos del capitán. «No te estoy pidiendo que creas nada. Solo te estoy diciendo lo que pasó». Foster miró hacia abajo a su libreta, luego a Robert, luego al mapa alemán que había sido encontrado en la mochila de Robert cuando fue traído. El oficial de inteligencia reconoció lo que estaba mirando. Sus ojos se ensancharon. «Este es un mapa completo de distribución de fuerzas para todo el sector sur de las Ardenas. Rutas de patrulla, posiciones de artillería, líneas de suministro. ¿Dónde obtuviste esto?» «Ya te lo dije», dijo Robert. «Lo tomé del sargento que maté». Foster estuvo en silencio por mucho tiempo. Luego se levantó y se fue sin otra palabra. Una semana después de que Robert MacLeod fue llevado al hospital de campo, una patrulla de reconocimiento fue enviada para verificar su historia. El capitán Foster había permanecido escéptico. El relato era simplemente demasiado extraordinario para aceptar sin evidencia. Un hombre matando 7 soldados enemigos en menos de 1 minuto mientras estaba rodeado y desarmado.
Sonaba como el tipo de historia que los soldados inventaban para impresionarse entre sí en bares. El tipo de historia que crecía más grande con cada narración, hasta que no guardaba parecido con la realidad. Pero el mapa era real. La inteligencia que contenía ya estaba probando ser valiosa. Las rutas de patrulla alemanas coincidían exactamente con lo que MacLeod había descrito. Las posiciones de artillería fueron confirmadas por reconocimiento aéreo. Las líneas de suministro correlacionaron con otros informes de inteligencia. Si el mapa era real, quizás el resto de la historia también. La patrulla encontró el sitio 3 días después de partir. 7 cuerpos congelados sólidos en la nieve. Armas esparcidas alrededor del claro. Casquillos gastados coincidiendo con la secuencia de eventos que MacLeod había descrito. Evidencia de que un 8º hombre había sido arrastrado, probablemente evacuado por una patrulla alemana posterior. El líder de la patrulla era el teniente Wright, un hombre con 2 años de experiencia en combate. Había visto mucha muerte, pero esta escena lo hizo pausar. Caminó a través del claro lentamente, reconstruyendo eventos basados en las posiciones de los cuerpos, los ángulos de las heridas, las ubicaciones de los casquillos. Contó los segundos en su cabeza, tratando de imaginar cómo un hombre podría haber hecho todo esto en menos de 1 minuto. El informe de Wright fue enviado 3 días después. El sitio confirma el relato proporcionado por el cabo MacLeod. 7 enemigos muertos en acción, 1 herido en acción evacuado. La duración estimada del enfrentamiento basada en evidencia física y gasto de municiones es bajo 60 segundos. Nota: este es uno de los enfrentamientos de combate cercano más eficientes que he presenciado en 2 años de operaciones de combate. El capitán Foster leyó el informe 2 veces. Luego comenzó a escribir su recomendación para que MacLeod recibiera la Cruz Victoria, el premio más alto por valor en la mancomunidad británica. La recomendación fue denegada. Las razones oficiales fueron burocráticas, falta de testigos directos, ambigüedad con respecto a las leyes de guerra. MacLeod había levantado sus manos antes de atacar. Esto podía ser interpretado como rendición. Atacar después de la rendición podría violar la Convención de Ginebra. Los abogados militares no querían hacer una determinación. Era más fácil dejar que el asunto desapareciera silenciosamente. Robert recibió una estrella de bronce en su lugar, una decoración menor, presentada sin ceremonia en la sala del hospital por un coronel que claramente tenía otros lugares donde estar. Cabo MacLeod, por valor excepcional y efectividad en operaciones de combate. El coronel prendió la medalla en la bata de hospital de Robert, estrechó su mano brevemente y se fue. Robert miró la pequeña estrella de bronce, luego la puso en el cajón de su mesa de noche y no la volvió a mirar. No le importaban las medallas. Estaba vivo. Era libre. Esa era la única recompensa que importaba. 3 semanas después, Robert fue transferido a una instalación de recuperación en Inglaterra. Sus pies habían sido salvados, aunque 2 dedos de su pie izquierdo tuvieron que ser amputados debido al daño por congelación. Caminaba con una ligera cojera que los doctores dijeron que podría ser permanente. Pasó 2 meses en Inglaterra recuperándose físicamente, recuperándose mentalmente o tratando de hacerlo. Las noches eran difíciles. Robert despertaría en la oscuridad, corazón latiendo, seguro de que todavía estaba en el bosque, todavía rodeado, todavía luchando por su vida. Alcanzaría un arma que no estaba allí. Escanearía la habitación por amenazas que no existían. A veces soñaba con el sargento alemán. La forma en que los ojos del hombre se habían ensanchado en ese momento final, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. La sensación del cuchillo deslizándose entre costillas. El sonido que hizo el cuerpo cuando golpeó el suelo congelado. A veces, soñaba con el soldado herido que había perdonado. Tirado en la nieve. Observando a Robert alejarse. Esperando morir solo en el frío. Robert nunca le contó a nadie sobre estos sueños. Nunca habló sobre lo que pasó en el bosque. Cuando otros soldados preguntaban sobre su cojera o sus dedos perdidos,
Simplemente decía que se había perdido durante la ofensiva alemana. Congelación. Nada interesante. Aprendió a sonreír cuando lo decía, a encogerse de hombros como si realmente no fuera nada. Adentro, cargaba el peso de 7 muertes. 7 hombres que nunca irían a casa. 7 familias que recibirían cartas comenzando con las palabras, lamentamos informarle. Robert se decía a sí mismo que no había tenido opción, que era autodefensa, que esos hombres lo habrían matado o enviado a un campo de prisioneros donde podría haber muerto de todos modos. Todo esto era cierto. Nada de esto hizo que los sueños se detuvieran. 8 de mayo de 1945. Día de la victoria en Europa. Robert estaba en un hospital en el sur de Inglaterra cuando llegó el anuncio. Alemania se había rendido. La guerra en Europa había terminado. A su alrededor, la gente celebraba. Los soldados vitoreaban. Las enfermeras se abrazaban entre sí. Alguien produjo una botella de champán de algún lugar. El aire se llenó de risas y cantos y lágrimas de alegría. Robert se sentó solo junto a una ventana. Observó las celebraciones sin unirse a ellas. Pensó en los hombres con los que había servido, los que no habían vivido para ver este día, los enterrados en cementerios a través de Italia y Francia y Bélgica, los cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. Pensó en los 7 alemanes en el bosque. Ellos tampoco habían vivido para ver este día. En algún lugar de Alemania, 7 familias estaban de luto. 7 madres habían perdido hijos. 7 esposas habían perdido esposos. 7 grupos de niños habían perdido padres. Robert no sentía ganas de celebrar. Encontró un bar tranquilo en un pueblo cercano y bebió whisky solo hasta que el cantinero le dijo que estaban cerrando. Luego caminó de regreso al hospital en la oscuridad, cojeando ligeramente en su pie dañado, cargando un peso que nadie más podía ver. Septiembre de 1945. El barco de tropas atracó en el puerto de Halifax. Robert caminó por la pasarela con una pequeña bolsa de lona sobre su hombro. Todo lo que poseía en el mundo cabía dentro de esa bolsa. Algunas ropas, algunas fotografías, sus papeles de descarga militar, la estrella de bronce, todavía en su caja original, nunca usada. Escaneó la multitud de familias esperando en el muelle, esposas buscando esposos, padres buscando hijos, niños buscando padres que apenas recordaban. Luego la vio. Su madre estaba parada cerca de la parte de atrás de la multitud. Su cabello se había vuelto completamente blanco desde la última vez que la había visto. Su cara tenía más líneas. Sus hombros parecían más pequeños de alguna manera, como si los años la hubieran disminuido físicamente. Pero sus ojos eran los mismos. La misma fuerza, el mismo amor, la misma determinación que había criado 5 hijos a través de la pobreza y la pérdida. Robert empujó a través de la multitud. Su madre lo vio venir. Su mano fue a su boca. Las lágrimas comenzaron a correr por su cara curtida. Se abrazaron sin hablar. Robert enterró su cara en el hombro de su madre y la sostuvo fuerte. Se sentía frágil en sus brazos, más pequeña de lo que recordaba. Más vieja. «Volviste a casa», susurró. «Volviste a casa». «Sí, madre, volví a casa». No le contó sobre el bosque, no le contó sobre los 7 hombres, no le contó sobre los 45 segundos que todavía perseguían sus sueños. Ella no necesitaba saber, solo necesitaba saber que su hijo estaba vivo. Robert regresó a Port Haven y recogió el hacha de su padre. Volvió a los campamentos madereros cada invierno, los mismos campamentos donde su padre había trabajado, los mismos campamentos donde él mismo había trabajado de adolescente. El trabajo era duro, el pago era pobre, pero era familiar, y no requería que hablara con muchas personas. En 1947, Robert se casó con Sarah, la chica de cabello rojo que había esperado por él a través de 4 años de guerra. Habían intercambiado cartas todo el tiempo que estuvo en el extranjero. Ella nunca había perdido la fe de que él volvería. Su boda fue pequeña.
una ceremonia en la iglesia local, una recepción en el salón comunitario. Robert usó su único traje. Sara usó un vestido que su madre había usado 30 años antes. Esa noche, acostado junto a su nueva esposa en la pequeña casa que habían rentado, Sara le preguntó sobre la guerra. Robert estuvo en silencio por mucho tiempo. No me gusta hablar de eso. Finalmente dijo. Sara asintió. No presionó. Su propio padre había luchado en la Primera Guerra. Él nunca había hablado de eso tampoco. Entendía que algunas experiencias no podían ser compartidas. Algunos recuerdos tenían que ser cargados solos. Simplemente tomó su mano en la oscuridad y la sostuvo hasta que ambos se durmieron. Los años pasaron. Robert y Sara tuvieron 4 hijos, 3 niños y una niña. Nombraron al primer niño Duncan, después del padre de Robert. La industria maderera declinó y Robert encontró trabajo en un aserradero en un pueblo más grande, a 20 kilómetros de distancia. El pago era mejor. Las horas eran más regulares. Podía volver a casa con su familia cada noche, en lugar de pasar meses en campamentos distantes. Enseñó a sus hijos a cazar en los bosques donde había aprendido de niño. Les enseñó a rastrear animales, a moverse silenciosamente a través del bosque, a leer las señales que la naturaleza proporcionaba. No les enseñó a matar personas. Algunas lecciones un padre no debería pasar a sus hijos. La estrella de bronce permaneció en su caja. La caja permaneció en un cajón. El cajón permaneció cerrado. Cuando los vecinos preguntaban sobre su servicio militar, Robert daba la misma respuesta que había dado durante años. Infantería, Europa, volví a casa sano y salvo. Sonreía cuando lo decía. Se encogía de hombros como si realmente no fuera nada. Nadie en Port Haven sabía sobre los 45 segundos en el bosque de las Ardenas. Nadie sabía sobre los 7 soldados alemanes. Nadie sabía sobre el sargento cuyos ojos se habían ensanchado en ese momento final, o el hombre herido que había observado a Robert alejarse. Robert lo prefería así. Las pesadillas nunca se detuvieron completamente. Incluso décadas después, Robert a veces despertaba en la oscuridad con su corazón acelerado. Los sueños habían cambiado con los años. Se volvieron menos vívidos, menos frecuentes, pero nunca desaparecieron completamente. Sara nunca preguntó sobre los sueños. Simplemente sostenía su mano hasta que su respiración se ralentizaba, hasta que la tensión se drenaba de su cuerpo, hasta que podía dormir de nuevo. A veces Robert se preguntaba sobre el soldado alemán herido, el que había perdonado. ¿Había sobrevivido el hombre? ¿Otra patrulla lo había encontrado a tiempo? ¿O había muerto solo en la nieve, viendo el cielo desvanecerse a gris? Robert nunca lo sabría. Y quizás eso era apropiado. La guerra no proporcionaba finales ordenados. Las preguntas permanecían sin respuesta. Las historias permanecían incompletas. Simplemente cargabas lo que cargabas y seguías caminando hacia adelante. 50 años después de la batalla de las Ardenas, un historiador militar llamado Michael Grant estaba investigando documentos desclasificados sobre la campaña de las Ardenas cuando descubrió el informe original del capitán Foster y la verificación de la patrulla de reconocimiento y la recomendación para la Cruz Victoria que había sido denegada. Grant no podía creer lo que estaba leyendo. Un soldado canadiense, rodeado y desarmado, había matado 7 soldados alemanes en menos de un minuto, usando la risa como arma psicológica. El relato había sido verificado por evidencia física, y luego todo el incidente había sido enterrado en archivos burocráticos por medio siglo. Grant pasó 2 años investigando, buscando registros militares, entrevistando veteranos sobrevivientes, haciendo referencias cruzadas de fechas y ubicaciones. Finalmente, encontró a Robert McLeod, 74 años, todavía viviendo en Port Haven, Nueva Escocia. Grant condujo 10 horas desde Ottawa. Tocó la puerta de una pequeña casa de madera en una tarde de noviembre, casi exactamente 50 años después de los eventos en el bosque de las Ardenas. Robert abrió la puerta.
Un anciano ahora. Cabello blanco delgado, cara curtida. Pero sus ojos todavía eran agudos, todavía alertas, todavía leyendo al extraño en su puerta con la misma intensidad que una vez había leído soldados alemanes en un bosque congelado. Señor MacLeod, me gustaría hablar con usted sobre diciembre de 1944. Robert estudió al historiador por un largo momento, leyéndolo, juzgándolo. Luego se hizo a un lado. Entra, haré té. Hablaron durante 4 horas. Grant hizo cada pregunta que pudo pensar. Robert respondió cada una con detalle preciso. Su memoria de ese día permanecía cristalina, como si hubiera pasado ayer en lugar de 50 años antes. Cuando Grant preguntó por qué nunca le había contado a nadie la historia completa, Robert estuvo en silencio por mucho tiempo. Porque no hay nada de qué estar orgulloso, finalmente dijo. Maté hombres, 7 hombres, tenían familias, tenían vidas. Les quité todo en 45 segundos. Grant comenzó a hablar, pero Robert levantó su mano. Sé lo que dirás. Eran el enemigo, era guerra, no tenía opción. Todo eso es cierto, pero no cambia lo que pasó. No trae de vuelta a esos hombres. No les da padres a sus hijos o esposos a sus esposas. Miró por la ventana al bosque más allá. Así que no hablo de eso. No muestro medallas. No cuento historias de guerra para impresionar a la gente en bares. Solo vivo mi vida y trato de ser un buen esposo y padre y abuelo. Eso es lo único que puedo hacer ahora. Grant asintió lentamente. Entendió, o al menos trató de entender. Antes de irse, le hizo a Robert una pregunta final. ¿Lamentas lo que hiciste ese día? Robert consideró la pregunta cuidadosamente. Lamento que fuera necesario. Lamento que 7 hombres murieran por elecciones que generales y políticos hicieron. Lamento que la guerra exista en absoluto. Hizo una pausa. ¿Pero lamento sobrevivir? ¿Lamento volver a casa con mi madre? ¿Lamento casarme con Sara y criar 4 hijos y conocer a mis nietos? Sacudió su cabeza. No, no lamento eso. No puedo lamentar eso. En 1995, la Asociación de Veteranos Canadienses celebró una ceremonia conmemorando el 50º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Grant había trabajado durante meses para asegurar que Robert fuera invitado como invitado de honor. Había compartido su investigación con los organizadores. Los había convencido de que este anciano tranquilo de Nueva Escocia merecía reconocimiento por algo que había sido enterrado por medio siglo. Robert no quería ir. Tenía 75 años. Su salud estaba declinando. No le gustaban las multitudes o ceremonias o atención. Pero Sara, ahora de 72 años, tomó su mano y habló suavemente. Robert, han pasado 50 años. Suficiente tiempo para cargar esto solo. Deja que la gente sepa quién realmente eres. Robert miró a su esposa, la mujer que había esperado por él a través de 4 años de guerra, que había sostenido su mano a través de 50 años de pesadillas, que nunca una vez lo había presionado a hablar, pero siempre había estado allí cuando la necesitaba. Asintió lentamente. Viajaron a Ottawa juntos. Robert usó el único traje que poseía, el mismo que había usado en las bodas de sus hijos. Por primera vez en 50 años, prendió la estrella de bronce en su pecho. La ceremonia se celebró en un gran salón lleno de veteranos y sus familias. Cientos de ancianos en trajes. Medallas brillando en sus pechos. Esposas e hijos y nietos llenando los asientos detrás de ellos. Robert se sentó cerca de la parte de atrás, incómodo con la atención, deseando poder estar en casa en su tranquila casa en Port Haven. Luego un hombre se acercó al micrófono en el frente del salón. Un estadounidense, de cabello blanco y encorvado con la edad, pero con ojos que todavía tenían una chispa de vitalidad. «Mi nombre es Charles Bennett», dijo el hombre. Su voz temblaba ligeramente. «En 1944, yo era un soldado raso en la 28ª División de Infantería estadounidense.
Fui uno de 3 soldados que encontraron a un hombre canadiense casi muerto en un camino forestal ese diciembre. Robert se enderezó. Su corazón comenzó a latir más rápido. Cuando lo encontramos, continuó Bennett, parecía que ya estaba muerto, pero todavía estaba respirando. Había caminado a través del infierno para alcanzarnos, y cuando le preguntamos de dónde venía, solo dijo 2 palabras: lejos. Bennett hizo una pausa. Sus ojos escanearon la audiencia hasta que encontraron a Robert. El salón estaba en silencio. 50 años después, finalmente aprendí por lo que ese hombre pasó para alcanzarnos. 7 soldados alemanes, 45 segundos, un cuchillo y una risa. La voz de Bennett se quebró con emoción. He pensado en ese hombre muchas veces a lo largo de los años. Me preguntaba qué le pasó, si llegó a casa, si tuvo una buena vida. Enderezó su cuerpo envejecido tanto como pudo. Y ahora sé que está sentado en esta sala. Y quiero decirle algo que debería haberle dicho hace 50 años. Bennett se giró para enfrentar a Robert directamente. Señor, lo que hizo ese día fue lo más extraordinario que he escuchado. Y estoy orgulloso de haber sido uno de los soldados que ayudó a traerlo a casa. Levantó su mano en un saludo militar. Gracias, de mi parte, de mis hijos, de mis nietos. Gracias. El salón estalló en aplausos. Robert se sentó congelado en su asiento. Sarah estaba apretando su mano fuertemente. Las lágrimas corrían por su cara curtida. Y por primera vez en 50 años, Robert McLeod se permitió llorar frente a otras personas. 7 de marzo de 2003. Robert McLeod murió durmiendo a los 83 años. Sarah estaba sosteniendo su mano cuando pasó. Fue enterrado en el pequeño cementerio en Port Haven, junto a sus padres. La lápida decía simplemente: Robert McLeod, 1920 a 2003. Amado esposo, maravilloso padre, orgulloso abuelo Regimiento Real Canadiense, sin mención de 7 hombres, sin mención de 45 segundos, sin mención de la risa que había resonado a través de un bosque congelado 59 años antes. Así era como Robert lo quería. Después de la muerte de Robert, Michael Grant publicó un libro sobre su historia. 45 segundos en las Ardenas se convirtió en lectura requerida en el Colegio Militar Real Canadiense. La lección que enseñan no se trata de técnicas de combate. Se trata de psicología, de leer personas, de crear oportunidad en situaciones sin esperanza, de nunca rendirse. Un profesor escribió en las notas del currículo: McLeod no ganó porque era más fuerte que 8 soldados alemanes. Ganó porque los entendió. Leyó su exceso de confianza, su agotamiento, su guardia bajada, y explotó todo en 45 segundos. El bosque en las Ardenas donde todo sucedió todavía está allí, en algún lugar cerca de la frontera belga-alemana. Los árboles han cambiado. La nieve se ha derretido y caído innumerables veces, pero el suelo todavía guarda la memoria. Ningún marcador identifica el lugar. Ningún turista visita. Solo el viento soplando a través de las ramas, quizás todavía llevando el eco de una risa de hace 80 años. Le dijeron que levantara sus manos. Robert McLeod levantó sus manos. Luego rió. Y 45 segundos después, era libre. Esa es la lección que un leñador de Nueva Escocia enseñó al mundo. Mientras todavía estés respirando, no has perdido. Mientras te levantes, no has perdido. Mientras todavía puedas reír, no has perdido. Las palabras de su madre resultaron ser ciertas. Robert McLeod se levantó y nunca perdió.